Vamos a hacer una lectura bíblica en Hebreos 10, del versículo 1 al 18. Voy a hacer la lectura en la versión NBI. Dice así: el sacrificio de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por eso los sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se fuera. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quito lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofreciendo una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio hay perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: se pactaré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por pecado. Amén. Después de haber tenido la lectura bíblica, le dejo el lugar a la persona que va a compartir en esta tarde. Sí, bueno, gracias. Gracias, Mari. No, sí. A ver, estoy tratando de compartir ahorita la pantalla. A ver si... Ok, hermanos. Bueno, como Luz lo mencionaba ayer, ¿no? Esta semana el énfasis es cristología, ¿no? Y algo que es cierto y que igual ayer lo mencionaba Luz es que hablar de Cristo es hablar de su persona, pero también hablar de su obra. Ayer ella nos mencionaba algunas características, ¿verdad? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a abordar un poco sobre la obra de Jesucristo. Y por eso nos hemos situado en este pasaje de Hebreos en el capítulo 10. Como vemos, desde el capítulo
8, 9, se viene hablando acerca de este libro de Hebreos, se viene hablando acerca de ese sacerdocio de Cristo. Al inicio del libro, desde sus primeros capítulos, podemos ver que muy seguramente este libro está dedicado a judíos cristianos. Este es el tipo de audiencia. Efectivamente, no se conoce a ciencia cierta, ¿verdad? El autor, pero lo que sí sabemos es que va dirigido a una audiencia que está siendo perseguida por la fe en Jesús. Y como consecuencia de esto, pues ya muchos están optando o se están inclinando por abandonar la fe en Cristo. Entonces, a lo largo de estos capítulos, de estos primeros capítulos de Hebreos, podemos observar que el autor nos enseña que Jesucristo es primeramente superior a todas las previas revelaciones de Dios para Israel. El Señor Jesucristo es superior a los ángeles, dice el autor en sus primeros capítulos. El anuncio dado por Jesús es superior a lo que fue revelado a través de los ángeles en el Antiguo Testamento. Luego también se nos describe la superioridad de Jesús o de Cristo con respecto a Moisés, quien, bueno, de alguna manera, pues él es un símbolo representativo de la ley, ¿no? Y no es que propiamente estuviera invalidando con su superioridad a la ley, sino que Cristo, él es el cumplimiento de la ley misma. Entonces, también nos dice el autor que Cristo es superior a los sacerdotes levitas e incluso hace una distinción muy especial, que es superior según el orden de Melquisedec, el cual era un rey y sacerdote instituido por Dios, incluso antes de la tribu de Leví. Y que entonces, o sea, Cristo, viene Melquisedec, viene a ser la sombra de un rey de justicia, de un rey de paz, de un rey de perpetuidad. Es decir, entonces, quien es la realidad de las cosas es Cristo. Y finalmente, por eso lo pone como superior también a Melquisedec, ¿no? Y finalmente el autor nos enseña que su sacrificio, o sea, la obra de Cristo es superior a los sacrificios estipulados en este antiguo pacto. Entonces, en esta porción de las Escrituras, observamos dos evidencias de esta superioridad del sacrificio de Cristo en redención del hombre. Y la primera evidencia que puedo ver es que el sacrificio de Cristo es eficaz y muy particularmente se menciona en los primeros 10 versículos de este capítulo 10. Entonces, inicia este capítulo diciéndonos que la ley es ineficaz porque solo cumplía con ser una sombra de lo que realmente estaba por venir. Es decir, del bien que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús, como son las bendiciones de la salvación. Cristo es la realidad de estos bienes venideros. Bueno, ya vieron el título de la predicación, ¿verdad? La supremacía del sacrificio de Cristo. Y, bueno, el primer punto que estamos abordando ahorita es el sacrificio de Cristo es eficaz. Entonces, Cristo es la realidad de estos bienes venideros que se manifiestan en su obra expiatoria y las consecuencias de ello, como lo es la santificación, como lo es el perdón de pecados, el perfeccionamiento del creyente, incluso y por sobre todo, ¿verdad? La reconciliación con Dios. Ahora bien, esto nos lleva a pensar que implícitamente los sacrificios constituidos en esta ley del antiguo pacto tampoco alcanzaban o lograban el verdadero propósito, como lo menciona según el autor a los hebreos, el que es el santificar al adorador y aplacar la ira de Dios. Es decir, no cumplían para completar o consumar la redención del hombre. La descripción de esta ineficiencia lo marca al mencionar que el sacerdote año tras año tenía que presentar el sacrificio de expiación por los pecados.
pero esta incidencia o esta continuidad de este acto denotaba realmente que la voluntad del hombre no había cambiado, no había un cambio en su raíz, ¿no? En la raíz del hombre, en su voluntad. El pecado seguía haciendo estragos en la vida del ser humano. Y como sabemos, la raíz del pecado precisamente radica en la rebeldía de la voluntad del hombre hacia Dios. De ahí es que se desprende o se manifiestan, digamos que su ramificación, ¿no? De las diferentes formas de pecado, o sea, de cómo se manifiesta el pecado en sí. Entonces, a través del derramamiento, de sangre, es que se podía expiar los pecados según la ley. Pero como lo vemos o como lo notamos en el versículo 4, que dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, entonces nos está diciendo que la sangre de estos animales no tenía la capacidad de quitar o destruir por completo el pecado, que radicaba precisamente en la voluntad del hombre. Entonces, era necesario que un representante de la humanidad cumpliera con las exigencias de Dios mismo. De hecho, el concepto de vida está en la sangre y lo vemos o lo podemos leer en Levítico 17:11, que dice así, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Y también lo encontramos en este libro de Hebreos, precisamente que nos vuelve a decir en el capítulo 9, versículo 22, que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces nos está apuntando el instrumento, o nos está diciendo qué era aquello que debía haber para dar paso entonces a ese perdón. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y nuevamente lo vuelvo a decir, la sangre de los animales no cumplía con, en su totalidad, ¿verdad? Para poder erradicar la raíz que estaba sembrada en la voluntad del hombre. Es interesante entonces también que más adelante, a partir del versículo 5, el autor a los Hebreos hace alusión a un salmo. Ayer lo mencionaba, de hecho, Luz. Hebreos está muy relacionado con salmos. Se citan varios salmos en este libro. Y específicamente en el Salmo 40, versículo 6, que lo voy a leer, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En estos versículos, el autor nos está, aunque se está haciendo alusión a un salmo de David, ¿verdad? Que en ese salmo nos enseña que Dios no se agradaba de los sacrificios, pero el autor está apuntando a esta persona que sí podía hacerlo, que ya lo había hecho más bien, que es el caso de Cristo Jesús. Pero me llama mucho la atención esta parte donde dice que él, o sea, Dios le había abierto los oídos. Aquí en Hebreos dice cuerpo, en Salmos dice oído, pero lo que el autor nos está diciendo es que, número uno, pues en su aplicación está señalando a Cristo, ¿verdad?
porque al inicio de este versículo dice, al entrar en el mundo Cristo, según la NBI, menciona a Cristo, pero el autor está apuntando hacia él, y de esto podemos pensar que se está refiriendo a su encarnación. Ahora, Cristo, siendo el sumo sacerdote, habiéndose presentado delante de Dios como el representante de la humanidad, se da a sí mismo como objeto del sacrificio. Y continúa diciendo en este versículo 5, mas me preparaste un cuerpo. Y si nos regresamos al capítulo 40, nos dice, me has abierto los oídos. Esto quiere decir que Cristo había cedido por voluntad propia el darse como sacrificio. Estas expresiones de me preparaste y me has abierto señala o proviene, ¿verdad?, como de un acto que se hacía en una relación entre el dueño y el esclavo, donde el esclavo, cuando se le acercaba ya el tiempo para que quedara en completa libertad, tenía el esclavo la oportunidad de decidir continuar al servicio de su dueño de manera voluntaria. Y como símbolo de esta decisión, su dueño le hacía la perforación en los oídos para que quedara constatado durante todo lo que restaba de su vida la decisión que había hecho por voluntad propia. Entonces, si lo leemos nuevamente, podemos entender que Cristo está diciendo, bueno, me entregaste un cuerpo o me has abierto los oídos. Quiere decir, tanto he entendido cuál es tu voluntad, que también quiero hacerlo y ofrezco mi cuerpo, ¿no? Para cumplir, para hacer tu voluntad. El sacrificio de Cristo verdaderamente trajo el bien para el hombre, su salvación, la reconciliación con Dios, su encarnación permitió poder entonces ser el objeto perfecto de su sacrificio en representación de la humanidad. Su decisión fue de carácter voluntaria y en obediencia a la voluntad del Padre, ahora nosotros somos verdaderamente santificados. Esta es una nueva relación que hemos obtenido a través de Jesucristo, esa relación de nosotros con el Padre. La voluntad del Padre, entonces, ahora a nosotros nos purifica de todo pecado. Su sacrificio de Cristo en la cruz, realmente, hermanos, es eficaz. Ahora bien, tenemos otra evidencia que nos enseña la superioridad del sacrificio de Cristo. Y es que, a ver, ¿ahí? Sí, ok, y es que el sacrificio de Cristo es único e irreiterable. Y lo vemos en los versículos del 11 al 18. En el versículo 12, bueno, ya lo leímos, ¿no? Todo este pasaje, pero en el versículo 12 explícitamente dice que el Señor Jesucristo se encuentra en este preciso momento, y no me refiero al momento de cuando lo escribió el autor o se lo dijo, sino incluso ahorita, mi querido hermano, en estos precisos momentos, Cristo, nuestro Señor, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Porque entonces, como lo vimos hace ratito, al ser aceptado en ofrenda mediante su cuerpo en sacrificio, ha completado y consumado la realidad sobre el perdón de nuestros pecados. Solo el sacrificio de Cristo pudo limpiar el pecado y nos limpia de la culpabilidad en nuestra conciencia como hombre. Entonces, a diferencia de lo que más adelante menciona el autor en el versículo 11, a partir del versículo 11, que se menciona que los sacerdotes del antiguo pacto o del antiguo testamento tenían que ofrecer los mismos sacrificios año tras año, día tras día, lo cual no se menciona que tuviera pues prácticamente al descanso en cuanto a su oficio sacerdotal. Y leyendo un poco acerca de esta práctica, encontré que el autor, por ejemplo, Oscar Cullmann, en su libro de Cristología del Nuevo Testamento, menciona
que entre los objetos que se encontraban en el tabernáculo, como lo era el candelabro, los panes de la propiciación, la mesa, etcétera, pues él dice, bueno, no se menciona que se encontrara o se hiciera alusión al uso de alguna silla, ¿verdad? Y esto podría hacernos pensar referente a la función continua del sacerdote, que no había lugar pues para el descanso, ¿no? Constantemente ellos estaban ofreciendo sacrificios y en el caso por el perdón de pecados, pues era año tras año. Sin embargo, en Cristo la misión ha sido completada. Y como Él lo dijo en la cruz, en Juan 19:30, ¿verdad? Lo encontramos. Las palabras de nuestro Señor que dijo, consumado es. Con ello, Cristo dio fin al sacerdocio levítico, al antiguo pacto, dio inicio a uno nuevo, uno en el cual podemos encontrar esta profecía en Jeremías 31:33, que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y ellos serán, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo y ellos me serán por pueblo. Y nuevamente aquí nosotros podemos ver la iniciativa de Dios, ¿no? Los sacrificios mencionados en el Antiguo Testamento, hermanos, eran incontables por sustitución, eran por la fuerza. El sacrificio de Cristo fue a través de su propio cuerpo, de su propia sangre, de manera voluntaria y ofrecido una vez y para siempre. Hermanos, en esta tarde, como hemos visto, encontramos dos evidencias que nos señalan la supremacía del sacrificio de Cristo en la cruz. La primera es que su sacrificio es verdaderamente eficaz. La segunda evidencia es que este sacrificio ha sido único e irreiterable. Necesitábamos un mediador, un reconciliador que aplacara la ira de Dios, y en Cristo se ha cumplido todo. Su obra en la cruz fue suficiente para obtener el perdón de pecados y reconciliarnos con el Padre. Ahora gozamos de esos beneficios, siendo transformados por medio de su Espíritu Santo, siendo santificados, perfeccionados, declarados justos. Exaltemos a Cristo, mi querido hermano, en nuestras vidas y agradezcamos su intervención a favor de nuestra redención. Aprendamos de Cristo, quien no solamente escuchó la voluntad de Dios, no solamente conocía la voluntad de Dios, sino que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entregándose a sí mismo. Era el sacerdote que también fue el objeto del sacrificio. Se complementa ahí, se fusiona las dos funciones, nuestro sacerdote y el objeto del sacrificio en favor de nosotros. ¿De qué manera, mi querido hermano, estás haciendo tú la voluntad de Dios? Quiero leerles este versículo antes de terminar. A ver si se ve. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Muchos, bueno, en Romanos 8:34, en la versión NTV, muchos siguen actualmente haciendo mandas. Lo vemos en algunos pueblos, lo vemos en algunas comunidades, ¿verdad? O incluso en las grandes metrópolis, todavía vemos este tipo de, pues, de actos, ¿no? Algunos considerados todavía como sacrificio, se autoflagelan, y esto es una muestra de que su conciencia no ha sido purificada, de que sus pecados no han sido perdonados. Pero cuando el hombre tiene la certeza de que sus pecados no le separan más de Dios, entonces puede entenderse que ha alcanzado la reconciliación con Dios. Démosle gloria a Él
porque ahora podemos gozar del bien de Cristo, y les animo a conocer, a dar a conocer a otros la intervención, el sacrificio perfecto de Cristo a favor de la humanidad. Oremos, mis queridos hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Nuestro corazón cada día, Señor, se regocija, Señor, en reconocer tu sacrificio, en reconocer, Señor, el amor que tuviste para con nosotros, en la disponibilidad, Señor, de darte para, en la cruz, Señor, para poder perdonarnos, Señor, pero también lograr esa reconciliación con el Padre. Gracias, Señor, porque tú fuiste el medio por el cual ahora nosotros gozamos del bien, Señor, del perfeccionarnos, Señor, cada día a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú fuiste el sacrificio perfecto. Fuera de ti, Señor, no estaríamos gozando, Señor, de las delicias de tu evangelio, Padre. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos ser esa luz, podamos ser esa sal, Señor, que nuestra boca, Señor, siempre esté dispuesta a compartir a otros tu gran amor, la máxima expresión de amor de Dios para con el hombre. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, y que, Señor, esto pueda hacer eco, Señor, en nuestro corazón, que mueva, Señor, nuestros corazones para no quedarnos sentados, para no quedarnos en el mismo lugar, Señor, sino que otros conozcan de tu palabra, conozcan a tu Hijo Jesucristo a través de nuestras propias vidas, Padre. En Cristo Jesús, amén.